La inteligencia artificial te va a sustituir. O te va a potenciar. Profe salvadoreño, la inteligencia artificial ya está en tu aula. De la radio educativa a las aulas del futuro, una travesía por nuestra historia y una advertencia urgente para quienes aún duermen. Maestro, reconócete. Fuiste, sos y seguirás siendo protagonista. Tu voz cruzó radios de pilas, entró en casas humildes por el canal 10. Habló desde casetes, VHS, cibercafés. Y hoy también habita en la nube. Pero vos no sos la herramienta. Vos sos el alma detrás de ella. Profe, no tengas miedo. No estás siendo reemplazado. Estás siendo recordado por lo que siempre fuiste. La voz que calmaba al niño nervioso. La mano que corregía sin herir. El abrazo silencioso que no venía en el pensum. Hoy todo parece avanzar más rápido que nosotros. Pero mientras la tecnología enseñe, vos vas a seguir transformando. Quizás ya no usas tiza. Quizás tus clases no huelen a papel recién cortado. Quizás tu alumno ya no te mira, sino que te oye desde otra ciudad. Pero aunque cambien las ventanas, sos vos quien sigue siendo la puerta. Así que sí. El aula se volvió virtual. Pero la esperanza sigue teniendo tu rostro, tu voz, tu humanidad. Hay días en que el tiempo se escapa como agua entre los dedos. El aula se llena de voces, de tareas, de pendientes. Entre planificaciones que vencen y plataformas que fallan. Uno apenas alcanza a mirar a los ojos a los niños. Y ya hay que correr al siguiente grupo. Y mientras el cuerpo pide tregua, la tecnología levanta la mano. Algoritmos, asistentes, bots, correcciones automáticas. Una nueva presencia digital ha llegado al aula. Y claro, las preguntas no tardan en caer como lluvia. ¿Será este el principio del fin? ¿De verdad una máquina podría hacer lo que yo hago? ¿Hasta dónde llegará esto? El alma del maestro en la era de la inteligencia artificial. Ser maestro es aprender a enseñar con lo que haya. Con lo que suene, lo que ruede, lo que brille. O con lo que simplemente resista. Porque la educación nunca ha sido estática. Ha sido un viaje. Y en cada estación, el maestro ha tenido que elegir. ¿Me resisto o me reinvento? La radio, sembrar palabras al viento, versión salvadoreña. Fue en los años más oscuros del país. Cuando la guerra tronaba más fuerte que el timbre escolar. Cuando las aulas quedaban vacías porque el miedo llegaba antes que los niños. Y cuando enseñar, literalmente, asterisco asterisco podía costar la vida. Entonces, el maestro tuvo que aprender a enseñar sin estar, asterisco asterisco. Era la década de los 80. Gobiernos como el de Napoleón Duarte, luego Alfredo Cristiani. Y un ministerio de educación que buscaba cómo llegar a los cantones sin carretera. A los cerros sin electricidad. A las familias que seguían creyendo que aprender era un acto de resistencia. Así nació el programa ERJA, Educación por Radio para Jóvenes y Adultos. Clases transmitidas por AM, con voces pausadas, dictados claros. Lecturas guiadas desde cuadernillos que se repartían en comunidades. Se enseñaba lenguaje, matemáticas, salud, valores, agricultura. No había pupitres. No había proyectores. Solo una radio, una libreta y una esperanza. Las familias se reunían frente a ese aparato cuadrado, esperando que la voz de la señorita de la radio les hablara como si estuviera en casa. La radio era como sembrar palabras al viento, con la fe de que en alguna montaña alguien las haría florecer. La metodología era simple y valiente. Clases grabadas. Guías impresas. Promotores comunitarios que reforzaban lo escuchado. Y mucha, mucha fe. Pero también hubo resistencia. Muchos docentes lo dijeron en voz baja. Eso no es enseñar de verdad. Sin ver al alumno, ¿cómo sabremos si entendió? Y sin embargo, enseñar sin ver fue mejor que no enseñar. Porque aún en guerra, la voz del maestro encontró cómo llegar. Más de 35.000 jóvenes y adultos siguieron estudiando a través de ese sistema. Las ondas radiales cruzaban barrancos, cerros y fronteras invisibles.
Porque cuando un maestro se adapta, la educación sobrevive. La televisión, cuando la tiza se volvió imagen. Mucho antes de que las redes fueran parte del aula, antes incluso de que la radio educativa se convirtiera en voz de esperanza durante la guerra, El Salvador ya había soñado con una enseñanza proyectada en pantalla. Fue en los años 70, durante el gobierno del coronel Arturo Armando Molina, que junto al entonces ministro de Educación Walter Bene que se impulsó una ambiciosa reforma, llevar la educación hasta los hogares a través de la televisión. En ese entonces, los canales 8 y 10 transmitían programas formativos producidos por el mismo Ministerio de Educación. Eran clases de ciencias, lenguaje, historia, valores, cuidadosamente grabadas en estudios, con maestros seleccionados por su capacidad de explicar no solo con claridad, sino también con carisma. A estas transmisiones las acompañaban unos libros gruesos, de portada amarilla, que muchos aún recuerdan con nostalgia. Eran guías de apoyo para los estudiantes, diseñadas para que las familias pudieran seguir la clase desde casa. Pero el conflicto armado irrumpió con fuerza, y esa visión televisiva de la educación fue quedando en pausa. Muchas de las estructuras que sostenían el sistema se fragmentaron. Aún así, la semilla había sido sembrada. Enseñar no era solo estar frente a un pupitre. Enseñar también era transmitir, adaptar, llegar. Décadas más tarde, cuando la guerra había terminado y el país comenzaba a reconstruirse, la televisión educativa resurgió con fuerza. Fue en los años 90, cuando el Ministerio de Educación retomó las transmisiones a través del Canal 10, esta vez bajo el proyecto conocido como Escuela Televisada. Cada sábado por la mañana, miles de niños salvadoreños se reunían frente al televisor para ver programas educativos que combinaban explicaciones visuales, dramatizaciones, canciones y materiales didácticos. Algunos veían la clase desde el sofá familiar, otros en el suelo de tierra, otros en un rincón de escuela donde se compartía un solo televisor entre varios grados. Y, como siempre, no faltaron las voces escépticas. Eso no es enseñar de verdad. Los niños se van a volver pasivos. Ya no van a prestarme atención en clase. Pero lo cierto es que la televisión no quitó protagonismo al maestro, le ofreció un aliado visual. Lo que antes se dibujaba con palitos en la pizarra, ahora se podía ver moverse, brillar, hablar. Anatomía, procesos históricos, operaciones matemáticas, todo podía cobrar vida en pantalla. Se establecieron horarios escolares, se distribuyeron cuadernillos complementarios, y los maestros comenzaron a integrar estos recursos en su planificación. La televisión no suplantó la vocación, la amplificó. Y el maestro, otra vez, hizo lo que siempre ha sabido hacer, adaptarse sin perder el alma. Se sentó frente a la pantalla con sus alumnos, pausó el vídeo cuando era necesario, explicó con sus propias palabras lo que el televisor no podía decir, y así la educación siguió caminando con nuevas formas, pero con el mismo corazón. La era del papel, la cinta y la paciencia. Después de la radio, después de la televisión. Vinieron los años en que la escuela se armaba con retazos, con ingenio, con cinta adhesiva y con paciencia. Era la década de los 90 y los primeros años del 2000. El país trataba de sanar. La paz era reciente. Las escuelas rurales comenzaban a reconstruirse. Y mientras tanto, los maestros se multiplicaban en oficios. Fue una época donde el periódico mural era más que cartulina. Era la red social de cada aula. Ahí se pegaban reflexiones, poemas, recortes de periódico, cumpleaños, biografías, efemérides. Se recortaba a mano. Se escribía con plumón. Se decoraba con florecitas hechas en papel de colores. El casete de audio, mientras tanto, era el podcast artesanal. Los docentes grababan cuentos narrados con su propia voz, dramatizaban diálogos, incluían efectos de sonido hechos con lo que tuvieran a la mano. El rebobinado era con lapicero Bic. La edición, con pausa y fe. El VHS era el aula portátil. Los pocos que tenían una grabadora de vídeo en casa se convertían en camarógrafos de sus propias clases. Grababan documentales, películas educativas, eventos escolares. Y cuando por fin llegaba el viernes, el aula se transformaba en cine. Una tele cuadrada sobre un estante de metal, un reproductor de VHS con el cabezal dañado. Y decenas de ojos atentos aprendiendo sobre el cuerpo humano, la vida marina o la historia del país. Y luego llegó Encarta.
Un CD brillante que traía enciclopedias, mapas interactivos, vídeos, sonidos de animales, definiciones, todo sin necesidad de internet. Los cibercafés se llenaban de niños que hacían la tarea con ayuda de ese universo digital. Al principio muchos profesores lo miraban con recelo. Eso no es igual que investigar en un libro. Así cualquiera copia. Pero al final, terminaron recomendándola. Porque Encarta era la biblioteca posible para quienes nunca habían tenido una. Fue una era donde el maestro no era solo maestro. Era editor, locutor, proyeccionista, titiritero, guía, consejero, decorador, técnico de sonido y director de escena. Y aún con más ganas que recursos. Se enseñaba con alma. Cada clase era una obra artesanal, hecha con tijeras, voces, papel, cinta y vocación. El Internet, el aula que se volvió nube. Y entonces vino la gran red. Primero tímida, entrando de a poco en algunas oficinas escolares. Después audaz, instalándose en los cibercafés. Y finalmente, reclamando su lugar en la escuela. Aparecieron los foros, los primeros correos electrónicos con nombres graciosos. Los espacios virtuales donde los docentes dejaban tareas. Y los alumnos, a veces, respondían a medias. Surgieron plataformas como Moodle, Edmodo, Google Classroom. Y también llegaron los tutoriales, los blogs, los vídeos explicativos en YouTube. Y como si eso fuera poco, el niño dejó de ir a la biblioteca. Porque ahí estaba Wikipedia, como una Encarta sin bordes, sin sede y sin tiempo. Y sí, al principio hubo rechazo. Eso no es enseñar de verdad. Eso no forma carácter. Así cualquiera copia y pega. Pero entonces, el mundo se detuvo. 2020, la pandemia. Una fecha que partió en dos la historia de la educación. Las aulas cerraron de golpe. Los pupitres se enfriaron. Y lo único que quedó fue la pantalla. El maestro tuvo que enseñar sin patio, sin timbre, sin mirada. El alumno tuvo que aprender sin cuaderno, sin recreo, sin voz de compañera al lado. Y ahí, en medio de la confusión, la resistencia se convirtió en necesidad. Los profes que antes decían, eso no sirve, tuvieron que aprender a grabar audios, armar videollamadas, corregir desde el celular. Usar stickers para motivar y hasta grabar cápsulas con su voz desde la sala de su casa. El aula, sin previo aviso, se volvió nube. Y el maestro, sin dejar de ser humano, tuvo que volverse digital. Y fue duro. No todos tenían acceso. No todos tenían señal. Pero aún así, la educación no se detuvo, porque el alma del maestro tampoco lo hizo. La inteligencia artificial, cuando el aula piensa con voz. Y hoy, llegó la inteligencia artificial. No viene en casete. No tiene botones para rebobinar. No brilla como un CD ni ocupa espacio en un anaquel. Pero está. Silenciosa, invisible y poderosa. Corrige. Sugiere. Crea. Analiza. Y sí, muchos docentes aún la miran con distancia. Eso va a hacer haraganes a los profes. Eso no es enseñar. Y sin embargo, ya hemos escuchado eso antes. Se dijo de la radio. Se dijo de la televisión. Se dijo de Encarta. Se dijo del Internet. Y hoy, lo decimos una vez más. Porque así somos los maestros, nos duele ceder el control. Pero al final, siempre aprendemos a hacer de cada herramienta un puente y no una amenaza. Quizá esta nueva etapa no viene a quitarnos lo que somos, sino a devolvernos lo que más nos han robado, el tiempo. Tiempo para escuchar. Tiempo para observar. Tiempo para acompañar con ternura. Tiempo para enseñar con alma. La inteligencia artificial no es el enemigo. Es el nuevo casete. El nuevo periódico mural. La nueva Encarta. Y como todas esas herramientas que una vez nos asustaron, también llegó para quedarse. La diferencia es que esta vez nos encontró más sabios, más resilientes, más conscientes de lo que vale una mirada y un silencio bien dado. Sal Khan, el fundador de Khan Academy, lo dijo con claridad. La IA no va a reemplazar al maestro, lo va a potenciar. Y eso ya está ocurriendo. En enero de 2025,
El Salvador dio un paso sin precedentes al aprobar la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial, creando la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, ANIA. Esta institución, articulada con el Mineducit, ya está trabajando para que la IA sea un asistente estratégico en las aulas, no un reemplazo. Desde el programa Mi Nueva Escuela, que ya incorpora IA y robótica en centros escolares públicos, hasta la entrega masiva de laptops y tablets con enlaces, el mensaje es claro. Liberar al maestro de la carga mecánica, para que vuelva a enseñar con alma. ¿Qué significa eso? Significa que mientras la IA corrige tareas, genera informes y detecta patrones. Vos podés volver a mirar a ese niño que se está quedando atrás. Volvés a sentarte con la que nunca habla. Volvés a escuchar al que todo el año se sintió invisible. Porque sí, la IA puede dar contenido. Pero solo vos podés tocar el corazón del alumno. El futuro de El Salvador ya se escribe en clave tecnológica. Y no solo en educación, también en salud, transporte, agricultura, seguridad, gobernanza. Pero en ninguna de esas áreas será tan vital el factor humano como lo es en un aula. Así que no tengas miedo. Fórmate. Aprende. Probala. No apagues tu vocación por miedo al cambio. Encendé tu curiosidad. Porque la tecnología puede enseñar. Pero solo vos podés transformar. Y no lo olvides nunca. El alma del aula sigue siendo humana, y tiene tu nombre. ¿Y vos? ¿Ya estás usando la IA? ¿Te emociona o te asusta lo que viene? Comenta. Compartí. Hablemos. Porque el alma del maestro no se reemplaza, se respeta. MGRT, Obdulio Mendoza. IA, Inteligencia con alma.